Vamos a leer desde lo que leímos ayer del 21 y vamos a terminar en el 31 para un poco abarcar todo. Pero el trozo que vamos a ver hoy era demasiado grande para una sola sesión, entonces hoy vamos a ver desde el 25, la segunda oración del versículo 25 hasta el 31, pero vamos a leer desde el principio de este tema, la justificación por medio de la fe, ¿verdad? Dice... empiezo, es Romanos 3, 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es por Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y ahora lo de hoy. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Hasta ahí. Y ahora voy a leer el comentario. Dice, el tema de la carta a los romanos y el corazón del mensaje evangelístico en la doctrina de la justificación solo por fe como respuesta a la gracia de Dios, es una doctrina que se ha perdido y vuelto a encontrar vez tras vez a lo largo de la historia de la Iglesia. Ha sufrido de énfasis excesivo, falta de énfasis y quizás con mayor frecuencia de siempre indiferencia. Fue el mensaje central de la Iglesia primitiva y el mensaje central de la Reforma protestante bajo el liderazgo piadoso de hombres como Martín Lutero y de Juan Calvino. Todavía sigue siendo hasta hoy día el mensaje central de toda Iglesia fiel a la palabra de Dios. Solamente cuando la Iglesia entiende y proclama la justificación por fe es que puede presentar verazmente el Evangelio de Jesucristo. La justificación para la humanidad pecadora fue hecha posible por la gracia de Dios por medio de la fe de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y es apropiada para los hombres cuando depositan su confianza en Él como Señor y Salvador. En el texto de hoy, Pablo dirige nuestro pensamiento específicamente a 4 sentidos en los que la cruz de Cristo glorifica a Dios. Revela la justicia de Dios, exalta la gracia de Dios, revela la universidad de Dios y confirma la ley de Dios. En el primer punto, la cruz revela la justicia de Dios. Justicia, justificación y sus formas verbales y adjetivas se derivan de la misma raíz griega. El significado básico se refiere a lo que es recto y justo. En anticipación a tales preguntas, en el Espíritu Santo guió a Pablo a declarar que por medio de la cruz, Dios no solamente permitió, sino que planeó antes de la fundación del mundo el que habría de ser el acto más injusto en que los hombres podían incurrir. Someter a muerte a su propio Hijo sin pecado. Pero a través de este acto abominable por parte de los hombres, Dios no solo demostró su gracia divina al ofrecer a su propio Hijo, sino que también utilizó este acto de gracia divina
para manifestar su justicia divina. Por medio de este sacrificio incorporable, Dios proveyó castigo por el pecado suficiente para perdonar y borrar todo pecado cometido por la humanidad caída en toda su historia, incluso el pecado más grande de todos, la crucifixión de su propio Hijo, en el cual toda persona no regenerada tiene una parte de culpa. Este acto supremo de la gracia de Dios quedó demostrado además en su paciencia, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Dios no deja de estar al tanto ni condona tan siquiera el pecado más pequeño. Su paciencia no es por ende una señal de injusticia, sino de su gracia, paciencia y amorosa. Debido a la justicia, ningún pecado quedará jamás sin ser castigado, pero debido a su gracia, ningún pecado está más allá del alcance del perdón. Por lo tanto, todo pecado será pagado por el pecador mismo con la muerte y el castigo eterno en el infierno, o serán pagados por él a causa de haber puesto su fe en el sacrificio de Jesucristo a favor suyo. Paresis, pasar por alto, no se refiere al concepto de remisión, sino al de pasar algo desapercibido o ignorar deliberadamente. Después de la caída, cuando Dios pudo haber destruido juntamente a Adán y Eva y en consecuencia a toda la raza humana, Él pasó por alto los pecados de la humanidad caída. En primer lugar y ante todo, Cristo murió para que el mundo viera que ni la santidad ni la justicia de Dios han quedado abrogadas. Dios tiene integridad perfecta y absoluta. La cruz fue la vindicación definitiva de la justicia y rectitud de Dios. El más incomprensible de todos los misterios espirituales es el de un Dios santo y justo que provee redención para los hombres pecadores y que, en ese acto de gracia, no viola ningún atributo de su naturaleza, sino que trae gloria suprema para Él mismo. Así como el propósito primordial de la salvación es glorificar a Dios, también lo es el de la confesión de pecados por parte de quienes son salvados. La cruz exalta la gracia de Dios. La cruz demuestra la futilidad absoluta de que el hombre se acerque a Dios a su manera y en sus fuerzas. ¿Dónde pues está la jactancia del hombre?, pregunta Pablo. En respuesta a su propia pregunta, él declara inequívocamente: queda excluida. Puesto que el poder para la salvación está solamente en la cruz de Cristo, el hombre no tiene motivo alguno para felicitarse o sentirse satisfecho consigo mismo, mucho menos para autoexaltarse con esa actitud que se ha venido divulgando tan ampliamente como si fuera una enseñanza del Evangelio. La mentira más grande del mundo y la mentira común a todas las sectas y religiones falsas es que por medio de ciertas obras hechas por ellos mismos, los hombres están incapacitados de hacerse aceptables ante Dios. El error más grande que tiene esa creencia radica en su absoluta imposibilidad. Pero el peor mal que acarrea esa creencia es que hace que los hombres traten de robarle la gloria a Dios al ponerla en práctica. ¿Cuál es entonces esa fe salvadora que es una realidad sin las obras? Veamos primeramente algunas cosas que no confirman ni contradicen la fe verdadera. Aunque son evidentes hasta cierto grado en los creyentes verdaderos, también puede hacerse evidentes en ocasiones a un alto grado entre los incrédulos. Una persona puede ser moral en lo exterior y no ser salva al mismo tiempo. En segundo lugar, el conocimiento intelectual de la verdad de Dios no constituye necesariamente una prueba de fe salvadora. En tercer lugar, el participar de lo religioso no contribuye a una prueba de fe que salva. En cuarto lugar, el ministerio activo realizado en nombre de Cristo, el ministerio activo realizado en el nombre de Cristo
no es una prueba irrefutable de fe salvadora. En quinto lugar, aun la convicción de pecado no demuestra necesariamente que se tiene una fe salvadora. En sexto lugar, la seguridad de salvación no es una marca inefable de la salvadora. En séptimo lugar, la experiencia de una decisión por Cristo en el pasado no es una prueba inobjetable de fe salvadora. Ahora, las pruebas confiables de fe salvadora. La primera prueba confiable de fe salvadora es el amor a Dios. La persona no salva no puede amar a Dios y no tiene deseo alguno de amar. Una segunda prueba confiable de fe salvadora es el arrepentimiento de pecado y aborrecimiento del pecado que siempre acompaña a la contrición verdadera. Una tercera prueba confiable de fe verdadera es humildad genuina. Una cuarta prueba confiable de fe verdadera es devoción a la gloria de Dios, lo cual se relaciona mucho con el amor de Dios y el arrepentimiento del pecado. Una quinta prueba confiable de fe verdadera es la oración. Una sexta marca de fe verdadera es amor abnegado, no solamente hacia Dios, que es la primera marca, sino también hacia otras personas, especialmente sus hermanos cristianos. Una séptima marca de fe verdadera es separación del mundo. Una octava marca de fe verdadera es crecimiento espiritual. La novena y última marca de fe salvadora es una vida obediente. Con respecto a la cruz, revela la universalidad de Dios. Solamente existe un Dios, el Creador, sustentador y Señor del universo entero. No existen dioses menores, únicamente dioses falsos que han sido creados por la imaginación del hombre y muchas veces son inspirados por los demonios y poseídos por ellos. Pablo se anticipa a la pregunta que muchos judíos harían con respecto a la justificación por fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Si hay solamente un Dios, entonces Él tenía que ser el Dios de los gentiles tanto como el de los judíos. Si existe únicamente un Dios, tenía que ser el Dios de todos. La cruz confirma la ley de Dios. La siguiente pregunta que Pablo sabía que harían sus lectores era: ¿luego por la fe invalidamos la ley? Si los hombres nunca se han salvado con base en cualquier cosa que no sea la fe en Dios, argumentaría: entonces la ley no solo es inútil ahora, sino que siempre lo ha sido. En ninguna manera. La idea literal aquí es 1000 veces no. La cruz de Jesucristo, por medio de la cual se hizo posible la justificación por fe, no solamente no invalida la ley, sino que la confirma. Por el contrario, dice Pablo, con la fe confirmamos la ley. En lo que a la salvación se refiere, el Evangelio no reemplaza la ley, porque la ley nunca fue un medio de salvación. La fe, la ley, fue dada para mostrar a los hombres cuáles eran los estandartes perfectos de la justicia de Dios y para mostrar que estos estandartes son imposibles de alcanzar para el hombre y sus propias fuerzas. La cruz establece o confirma la ley en tres sentidos. Primero, establece la ley al ser el pago por el castigo debido al pecar, que es la muerte, el cual demanda la ley cuando no se cumple de manera completa y perfecta su requisito de justicia. Segundo, la cruz establece la ley al cumplir su propósito de llevar a los hombres a la fe en Jesucristo. Y tercero, la cruz establece la ley al proveer a los creyentes el potencial para cumplirla. Claramente, cuando hablamos de la cruz estamos hablando de ese sacrificio, ¿verdad?, que se hizo, vaya, ahora funciona bien, ahora ya no funciona, que se hizo en la cruz y que todos conocemos, ¿verdad? El sacrificio de Jesús en la cruz. Voy a colocaros el chat para que podáis comentar y seguimos con
Bueno, hoy la pregunta que he puesto ahí, un poco enfocándonos, para enfocarnos un poco el tema, ¿verdad? Seguimos tratando el tema de la justicia por la fe, ¿verdad? Y ese problema que hay en contraposición en aquella época de los judíos, ¿verdad? Que estaban ahí diciendo, ¿cómo por fe? ¿Cómo por fe? ¿Cómo por fe? No, 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 por la ley. Y ahora en contraposición tenemos también los religiosos y un montón, ¿verdad?, de personas que sean judíos o no judíos, pues están ahí empeñados en que tiene que ser también por la fe, o por la ley, por las obras de la ley. Porque la ley no estamos en contra de la ley es clara. La ley muestra la perfecta justicia, nos muestra el carácter de nuestro Dios santo, ¿verdad? Él es 100% santo, no hay ni una pizca de injusticia y como es santo, Él quiere la perfección. Pero eso es imposible para el humano. Entonces, como la justicia de Dios tiene que ser completa, quiere decir que ningún humano se salvaría, pero Él crea un sistema, ¿verdad? Un sistema que Él muriendo, Él mismo a través de hacerse hombre, ¿verdad? Para pagar por nosotros, paga lo que nosotros tenemos que pagar por no cumplir la ley. Y en ese pago, en esa muerte, nosotros cumplimos la ley. Claro, los resabiaos, los que están interesadísimos porque les remuerde la conciencia de que están haciendo cosas que no convienen, pero no quieren dejar de hacerla, se justifican y dicen, ¡wow! ¡Qué bien! Ok, Él ha pagado por la muerte, entonces yo sigo haciendo esto y no pasa nada. Creo en Jesucristo y soy salvo. No, amigos, eso no funciona de esa forma. Entonces, no es en este canal donde estamos hablando de eso y estamos explicándolo muy bien, no lo dejamos de una forma liviana, ¿verdad? Que, salvamos por fe, porque no es por ley, porque la ley no sé qué. No, lo estamos haciendo completamente bien. Estamos haciendo completamente, y lo ponemos en un estandarte que elevamos el listón mucho más alto que ellos intentan elevarlo, indicándonos que nosotros estamos haciendo las cosas fáciles y que ese evangelio fácil entonces hace perder a muchas personas. No, nosotros lo estamos haciendo mucho más complicado, porque uno no se salva con una fe que no es la fe genuina. Y es un poco lo que estábamos viendo y lo que vamos a tratar muy profundamente mañana en el tiempo del Evangelio según Jesucristo, ¿verdad? Sabéis que los viernes hacemos un especial. Le he titulado, para que lo vayáis viendo y vayáis estudiando, La salvación es para siempre. Para que vengan muchos que quieran defender lo de la ley y todo eso, les vamos a demostrar que el mayor problema no es que la salvación se pierda. El mayor problema es que a lo mejor no lo has alcanzado. Porque hoy en día se ha livianizado tanto el Evangelio, se ha corrompido tanto, lo han hecho tan fácil para llegar a las iglesias y para manipular a las personas en la iglesia. Yo no digo que tengan culpa los líderes, son culpables porque se dejan, pero claramente es una astucia, ¿verdad?, del mal y de Satanás y de el que quiere que no entremos en la gracia. Pero Dios lo creó perfecto y creó la palabra y la tenemos y hoy en día podemos estudiarla y podemos avanzar en este aspecto, ¿verdad? Entonces, sí, la salvación no se pierde, pero sí, hay muchos que no la han alcanzado. Y al no alcanzarla es probable que en un momento dado esa fe, que es una fe propia, que es una fe sin consistencia, que es una fe con un dueño, ¿verdad?, que no es Cristo, puede dejar de existir y efectivamente ahí parece como que el que estaba salvo se pierde. No, perdona, es que no estaba salvo. Y entonces ahora el texto que dice procurar con diligencia encontrar, alcanzar la salvación. Claro, no es que la pierdas, es que tienes que alcanzar la salvación y es probable que esté tu corazón engañándote en una fe falsa y te creas que eres salvo y no lo eres. El tema de hoy nos habla de que la cruz de Cristo, ¿verdad?, nos está mostrando la gloria de Dios. El sacrificio de Cristo muestra la gloria de Dios y no hay nada en el mundo que pueda hacer el humano que pueda sustituir eso. Y Pablo nos está diciendo
que es a través de ese sacrificio en la cruz, a través de la fe en ese sacrificio en la cruz, como la gente somos salvas. Ahora, tú puedes creer con tu fe o puedes creer con la fe de Cristo. ¿Cuál es la fe de Cristo? La palabra. Tú tienes que tomar la decisión vehemente, total, de creer la palabra. Si tú crees la palabra, si tú no le dejas ninguna posibilidad de que la palabra pueda fallarte y tu fe está puesta en la palabra, ¡wow! Ahora ya eres un siervo de Dios. Yo he marcado aquí en amarillo, en la esta, dice, la justificación para la humanidad pecadora fue hecha posible por la gracia de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo en la cruz. Hasta ahí todos contentos. Y es apropiada por los hombres, ahora viene la decisión nuestra, cuando depositan su confianza en Él, y ahora viene la clave, como Señor y Salvador. No tenemos problema de que Él es nuestro Salvador. El problema lo tenemos cuando no es nuestro Señor. El problema lo tenemos cuando no estamos actuando bajo, si es tu Señor Jesucristo, si te ha salvado, entonces tienes que ser suyo. ¿Qué te está impidiendo? Obedecer. Pues que estás siguiendo a tu corazón y tu corazón no quiere saber nada de eso. Tu corazón es independiente. Ya hablo del corazón, pero yo no sé cómo podría decírtelo para que tú lo pudieras entender. Son sentimientos, son deseos. ¿De dónde nacen tus deseos? A lo mejor si te digo corazón no entiendes, pero si te digo ¿dónde nacen tus deseos? ¿Dónde nace el deseo de tener dinero, de tener fama, de tener éxito? ¿De dónde nace ese deseo? La palabra dice que no puedes servir a dos señores. O sirves a tu deseo o sirves a Jesucristo. Ay, es que, ¿qué pasa? ¿Que Jesucristo no quiere que tenga dinero? No sé. No sé lo que quiere Jesucristo, pero sí lo que sí quiere es que tú no sigas a Mamón, ¿verdad? Mamón es el dios del dinero, que no es un dios, es un demonio. Es un demonio que lo ha puesto complicado, porque yo no sé, antiguamente era distinto, pero hoy en día, ¡ay, el dinero! Claro, es necesario el dinero, sí, pero la palabra dice que Dios es el proveedor. Oh, pero a mí no me ha probado. Bueno, no, es tu corazón te ha engañado y tú sigues. Entonces, tú quieres, bueno, pues sigue el dinero, pero ten en cuenta que vas a condenación eterna. Oh, ya estás con el miedo, José Luis. Bueno, es la realidad de lo que dice la palabra. Salvación es vida eterna con Cristo y la vida eterna con Cristo se hace cuando tú decides que Él te compre. Él no te compra para que tú seas un esclavo otra vez del dinero. Él no te compra para que tú seas feliz y contento por ahí. No, Él te compra para que seas suyo. Tienes un propósito. Y ese propósito, ese corazón terrenal influido por la serpiente, te está retariendo, te está llevando y a veces te engaña, a veces te crees, ¡ay, sí, la iglesia, el liderazgo, hoy mi equipo, mi grupo! Y te está llevando a un entendimiento tonto y religioso que te está perdiendo. Y de repente ese instinto, esa cosa que tienes se va, te quedas sin ganas, estás ahí, es que estoy frío, es que estoy apagado, es que necesito que el Espíritu Santo me dé un toque. No, mentira. Es Satanás que te está manteniendo como un yo-yo, para arriba, una montaña rusa, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Soy monotema, sí, lo sé, soy monotema, pero es que mientras que tú no entiendas esto, y no es fácil entender, yo veo personas que en un momento dado han abierto los ojos y se han puesto contentos. ¡Oh, y la salvación no es por obras! ¡Gloria a Dios! Y tal. Y les veo que están ahí gozosos caminando y de repente alguien les dice por ahí, ¿quién les ha dicho esto? Porque aquí en la palabra pone y dice, ¡ay, a lo mejor me he equivocado! Y se ponen a dudar. ¿Dónde está tu fe? ¿En lo que he dicho yo? No, de verdad, a mí no me creas. Yo, si me crees a mí, lo llevas claro. Maldito el hombre que confía en el hombre. El trabajo igual. Dios, mira, Pablo trabajó, ¿verdad? Cuando tuvo que trabajar y cuando no tuvo que trabajar, no trabajó.
tú eres del Señor. Y si el Señor quiere que estés ahí, que ahí está, muy bien, pero si el Señor te quita y te manda a otro lado, pues es que, mira, el problema es que no vale con tus propias fuerzas servir a Dios. Porque eso es el problema. Esas son las obras muertas, cuando tú, ay, quieres hacer las cosas con tus fuerzas. No, se trata de decir, bueno, yo soy polvo, yo no soy nada, yo soy un inmundo recogido, una basura recogido por Cristo. Me ha dado me ha dado la fe, me ha dado la limpieza, me ha dado la justicia, me ha dado la perfección en Él para estar con Él. Ahora dependo de Él. Ponte a su servicio a escucharle con la palabra. Si no le escuchas, hasta que le escuches, hasta que entiendas. Tienes que estar con la palabra porque depende de eso tu vida. ¿Y el trabajo? Pues claro que trabajamos. Claro. Pero el trabajo a veces es un estorbo. Ayer estaba escuchando a una hermanita que decía, ¡ay, qué mala suerte tengo! Cuando me pongo a trabajar me salen muchos trabajos. Digo, ¿cómo? Y tengo que elegir y no sé cuál elegir, decía. ¿Eh? Bueno, pues gloria a Dios, muchos trabajos. Y hubo una hermana muy bonita, ¿no? Que decía, mira, elige el trabajo que te permite ir los domingos a la iglesia y participar en la iglesia. Y elige el trabajo que tú creas que más vas a servir a Cristo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que? A ver cuál me interesa más, cuál gano más, cuál va a ser más cómodo. Ese es tu corazón, pero pon tu corazón al servicio de Dios. Porque tú estás aquí no para trabajar y para mantener tu casa. No, tú estás aquí para servir al Señor. Y si morimos, morimos. ¿Tú puedes decir eso? No, ¿cómo voy a decir eso? ¡Qué locura! Todavía te queda. Ahora, eso no significa que estés perdido, no, significa que tienes un proceso, Dios está trabajando contigo, estás preñado, estás preñada, vas a dar a luz una nueva vida, pero todavía no tienes la nueva vida, no te confíes, por eso dice la palabra, persevera hasta el fin. ¿Cuál es el fin? No, el fin no es la muerte. ¿Quién ha dicho que el fin es la muerte? El fin es el día que naces, el fin es el día que dices, wow, hasta aquí. A partir de ahora depende de mi Dios. ¿Que quieres que esté aquí? Aquí voy a ser de su utilidad. ¿Que quiere que me vaya con él? Vamos, córtame la cabeza, como le hicieron a Juan el Bautista, que duró un poquito. ¿Qué problema tenemos? El problema está aquí también. Que, ay, ¿y si no es verdad? Ay, mira, si todo esto es un cuento. ¿Cómo vas a ser de Cristo teniendo esa fe que depende de tus pensamientos, que depende de tu entendimiento, que... No, tú tienes que tomar una decisión. Y esa decisión la puedes tomar porque Dios te está llamando. Él te llama. Y puedes tomar esa decisión porque si no te estuviera llamando, dice que el Espíritu Santo no puede llamarse. Sin el Espíritu Santo no puedes llamar a Jesús Señor. Ah, sí le puedes llamar Señor, pero hacer lo que te da la gana. Y sí, es el Señor, pero no mi Señor. Es un Señor, pero no mi Señor. Es el Señor, pero yo soy un siervo como el que recibía un denario. ¿Verdad que era un siervo, verdad? A uno le dio 5, a otro 3 y a otro 1. Eran 3 siervos. Pero el que recibió 1 era siervo de nombre. ¿Dónde fue? Sino al infierno, ¿verdad? Mañana vamos a hablar de Juan, de Judas. Judas tuvo 3 años con Jesucristo y nadie dijo nada. Durante esos 3 años tú no puedes ver absoluto que Judas fuera un espía, fuera un lobo. Judas era uno como cualquiera que está en la iglesia que se cree que es cristiano. Creía que era seguidor, le creía que era el Mesías. ¿Qué pasó con Judas? Que mejor hubiera sido que no hubiera nacido. Vamos a verlo mañana. Hoy no voy a hacer spoiler. Si quieres, mañana a partir de las 10:30 hora española, vamos a tocar ese tema. Muy delicado. Ya sabéis que los viernes toco temas delicados para que no durmáis. No. ¿Ok? Entonces, hoy estamos viendo, ¿no? Esta parte, ¿no? Donde dice que dice, el 25 y dice,
Ese para, ¿verdad? Que ha separado el versículo 25a del 25b. Para, justificados por la fe. Para. ¿Para qué? ¿Para qué justifica Dios con la fe? ¿Para qué? Te lo está diciendo la palabra. ¡Ay! Para que tenga una vida abundante, para que no tenga enfermedades, para que tenga poder, para poder tener un ministerio, a ver, escucha, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto la paciencia, en alto su paciencia los pecados pasados. Para la justicia de Dios, ¿para qué? Para demostrar su paciencia con nosotros. Dios no es un Dios tirano, es un Dios paciente. Dios pudo acabar con Adán y Eva y decir adiós. No, él dice, bueno, vale, habéis decidido caminar por vuestra propia cuenta, queréis vestiros vosotros y os dais cuenta de que seguís desnudos, que esas hojas se secan y se caen, estáis ahí, os escondéis, tenéis miedo de mí, ahora os va a seguir, os va a guiar la serpiente, os va a hacer esclavos y vais a tener que sudar para poder sacar el fruto de la tierra y vais a tener que sufrir las mujeres para tener hijos y vais a tener... Habéis decidido, bueno, vale, pero yo soy paciente, no os voy a destruir. He preparado un plan. La serpiente, la mujer, la que hizo la serpiente engañó, esa le va a pisar la cabeza. ¿Verdad? Él le va a morder el carcañán, pero la serpiente mujer la va a pisar la cabeza. ¿Para qué? Por la paciencia. Sigue. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Qué crees que es la justicia? La justicia es Dios santo, justicia es el pecado tiene que pagarse. ¿Qué te parece si el hijo del juez te roba en tu casa y le coge la policía? Y cuando llega al juicio, el juez dice, ay, es su hijo. Bueno, es que lo hizo sin querer, no lo va a volver a repetir, vamos a darle una oportunidad más. ¿Tú qué le dices a ese juez? Tú estás ahí para hacer justicia. No importa que sea tu hijo, tienes que cumplir la justicia. Y Dios es justo y tiene que cumplir la justicia. Y la justicia es que si tú pagas, tú incumples la ley, tienes que pagar. Bueno, poneros ahí todos a querer cumplir la ley. Vamos. Y si queréis, pagar vosotros la justicia por incumplir la ley. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Dios se basa en dos argumentos. Número uno, el pecado hay que pagarlo. No vale, ay, que es bueno, ay, que se va a olvidar, ay, que si hago cosas buenas va a compensar lo malo. No, 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 no. El pecado hay que pagarlo. Punto número uno. Punto número dos. Él, a través de Jesucristo, a través de su Hijo, paga el pecado con su muerte. ¡Wow! ¿Cómo la gente? Bueno, será por revelación, pero ¿cómo la gente puede desechar eso? Claro, la gente dice, ¿cómo un Dios va a morir en la cruz? ¿Cómo un Dios va a hacer eso? Porque están pensando en esos dioses que han creado los hombres que son independientes y que vivan una vida de verdad. Y ahí, como todos los dioses hebreos, de los griegos y que eso no eran dioses ni eran nada. Menuda telenovela es la historia de los dioses griegos, ¿no? Esa es la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios es que el pecado se paga. Ahora, lo puedes pagar con tus obras, ¿verdad? Que vas a salir culpable porque no vas a poder, eres pecador por mucho que te esfuerces. ¿Qué te vas a esforzar? ¡Ay, va a ser bueno, a ver si me perdona! No puede.
Él es justo totalmente y Él ha dictado la paga del pecado, muerte. No puedo. Por eso dice que la cruz, Jesucristo, ¿verdad? Es la propiciación. La ley me lleva a la muerte, no puedo. Cristo ha pagado tu muerte. Acéptalo. No, es una tontería. Bueno, pues peor para ti. Pero así es como dice la palabra. Con la venida a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, no, sino por la ley de la fe. Creer. Ahora, no es tu fe, apréndete esto, ¿verdad? Es la fe de Dios, porque dice, no por obra para que nadie se gloríe, y esto no es un don, no es por vosotros, sino don de Dios. Él está proveyendo la fe para que tú la cojas. No es tu fe es muy volátil. Tu fe son como las hojas, se secan y se caen. ¿Por qué crees? Porque lo dice la palabra. Porque lo dice fulanito, porque lo dice... No, porque lo dice la palabra. Porque creo en la palabra. ¿Qué puedes creer? Mira, si puedes creer en la palabra, eso es fe de Dios. Nadie puede creer por su propia fe. Tienes que creer. Ahora, sí, pero... Por eso tienes que acercarte a la palabra, porque es distinto que yo te lo diga, ¿verdad? Y tú te creas lo que yo estoy escuchando, a que tú te acerques y que tú lo leas. Y que la palabra, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, entra y penetra y separa ¿el qué? Separa el alma del espíritu. ¿Qué está diciendo? Está separando el corazón del espíritu. El corazón es lo perteneciente a la carne, el espíritu es perteneciente a Dios. Y esa palabra está separando. No hay confusión, porque a veces uno parece que, en el espíritu y es el sentimiento. No, la palabra separa y dice, mira, esto es espíritu, esto es carne. Y tú tienes que seguir el espíritu, no tienes que seguir la carne. La palabra hace eso, es el carnicero, separando la carne del pellejo, del hueso, ¿verdad? ¿No has visto alguna vez a un carnicero que como se va separando? Eso es la palabra, no tú, no tu interés, no tus ganas, es la palabra. Es la palabra. Ay, pues yo he leído. Bueno, dale tiempo. No, esto no es un microondas. Esto es una vida y Dios tiene un propósito en esa vida. ¿Por qué Dios permite las cosas? Si yo pudiera contar aquí lo que estoy pasando ahora, tendría muchas cosas, pero no lo puedo contar, pero Dios me lo está mostrando a mí para que yo lo entienda. Yo veo cómo la fe es muy volátil. Ay, ¿cómo sé? Ay, ¿y si no soy salvo? Sí, hombre, ¿cómo no vas a ser salvo? ¿Tú crees en la palabra? Sí, tal. Y luego, a los días, a los meses, a los años, después de haber demostrado, después de ver que no hay nada. Claro, por eso dicen que la fe, que la salvación se pierde por ese tipo de cosas. Ahora Dios me está mostrando y dice, no, no era salvo, estaba en su fe, estaba utilizando todo eso para sentirse bien, para subirse a gusto, para llevar las cosas a su antojo y a su... Nunca creyó en mí, nunca decidió creer. Era todo una imagen. Entonces no era salvo. Estaba en el proceso. Ojalá no aborte. Sea simplemente un retroceso, pero que al final alcance la gracia. En Hebreos lo dice. Tener cuidado, no vaya a ser que una raíz de amargura os impida alcanzar la gracia. Hay algo en el que tienes que yacer. Una vez nazcas, ya no hay vuelta atrás. Porque ya no depende de ti. Ahora ya no eres tú, es Cristo en ti.
pero hay que nacer. Y nos han comido el tarro, perdón, por esa expresión, ¿no? Que es muy castiza o española. Nos han comido el pensamiento, la idea, diciendo, ¡has nacido de nuevo! Viene uno, ¡ay, que no sé qué! Que me ha dejado mi esposo, me ha dejado mi esposa. No te preocupes, Jesús está contigo. Ay, yo no creo en Dios. No, sí, pero Él murió en la cruz. Mira, haz esta oración conmigo. Ay, Señor, Padre celestial, Padre celestial. Ay, mira, te recibo en mi corazón, te recibo en mi corazón. Perdona mi pecado. Ay, sí, 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 perdona mi pecado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, ahora, gloria a Dios. Acabas de nacer de nuevo. Acabas de... Es verdad. Eso es cierto. Yo lo he hecho. Me enseñaban, era eso. Ya has nacido de nuevo. Y yo te pensé, ¿qué? ¿Qué he nacido de nuevo? Sí, tú ahora no lo entiendes, pero ya te lo vamos a explicar. ¡Hay fiesta en los cielos! Porque un nuevo... No, ese es el error. Ese es el error. Y como Pablo denunciaba, yo denuncio. A mí no me importa el diezmo. A mí eso no me importa porque eso... No, me importa. Me importa que las iglesias estén diciendo cosas que no están en la palabra de Dios. Me importa que la gente, que las iglesias estén diciendo que el cristiano carnal tiene un espacio en el cielo. Me importa, porque a mí me lo decían y yo lo creía. Si me hubiera pasado algo, bueno, por la misericordia de Dios, ¿no? Porque Dios es el que controla todo. No hubiera ido al cielo, me hubiera encontrado con una sorpresa. Y no vale decir, es que no lo sabía. Digo, pues tenías la Biblia, la podías haber leído, ¿no? Porque así entonces dirán todos los musulmanes, todos los que creemos que no creen en Jesucristo, ¿no? Ay, es que como nací en una iglesia. Y digo, sí, pues mira, estos dieron su vida. Porque eran musulmanes y se hicieron cristianos y su propia familia los mataron. Pero están en el cielo. Tú también. Lo que pasa es que tú, bueno, tomaste esa decisión. Pero yo soy justo y no puedo pasar mi justicia. ¿Pero esto qué te crees que es? ¿Te crees que esto es una discoteca? Que viene todo el mundo aquí. No, este es el cielo. Entonces, eso de, no, no pasa nada. Bueno, pero si pecas, arrepiéntete y Él te limpia. Y todo el día ahí está limpiando. Tiene un trabajo Dios tiene una lavandería en las iglesias. Todos los días enchufa la lavadora para lavar los pecados de todos. Porque todos los días todos están pecando y siempre lo mismo. Porque a mí me pasó. Pero porque a mí me enseñaron eso. Que tú adulteras, no pasa nada. Arrepiéntete. Vale, me arrepiento, ya eres cristiano otra vez. Sí, pero si adulteras y no te arrepientes, te mueres, vas al infierno. Pero si te arrepientes y estás pensando, uy, cuando me muera, que me acuerde de todos los pecados que no me he arrepentido para arrepentirme y ir al cielo. Absurdo, absurdo. Es absurdo. Estamos ahí en una tontería. Estamos ahí engañados. ¿Sabéis por qué? Porque el enemigo nos cauteriza la cabeza, nos hace torpe, nos hace inútiles. Pero hay una oportunidad. Podéis daros cuenta y podéis nacer de nuevo. Entonces ya no es tu cabeza, tu mentalidad, ahora es la mente de Cristo la que te guía. Yo estaba como vosotros. Bueno, no como todos, como algunos. Y no quiero ofender, es simplemente para despertarte. Porque yo necesité que me despertaran. A mí me rompía la cabeza. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo? ¿Cómo que yo no soy salvo? ¿Cómo que yo no he nacido? Si a mí me han dicho que he nacido. ¡Guau! Cuando empiezas a ver la escritura, cuando empiezas a leer y cuando date cuenta de, uy, y esto lo arranco, esto lo borro, esto no lo leo más, porque si lo leo ya no está en acorde con lo que... Mira, si algo yo puedo presumir es que cuando yo estaba en esa situación, no sé si tú te pasará, a lo mejor también, y estoy yo presumiendo como, que yo me estaba extrañado. ¿Dónde está el gozo del cristiano? ¿Dónde está la santidad?
¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la guía del Espíritu Santo? ¿Dónde? Sí, muchos chicas racatapá, racatapá, que no pasaba absolutamente nada. Nada más que ahí te creías que estabas ahí diciendo cosas de Dios y bueno, y si tú decías sí carracatapá y el otro no, pues no fardabas tú. "Buah, voy a orar por ti para que recibas sí carracatapá, tapapá", y ahí creyendo que tú le estás transmitiendo tus poderes espirituales a la otra persona, para la otra persona empiece así carracatapá. Ya. Yo sé cómo empecé a hablar en lenguas. Yo sé que tú también. Y hay muchos que dicen, no, estaba afitándome de repente. Sí, claro. Es que Es que la mente y el corazón es muy, muy gracioso. Es muy gracioso. Hay algunos que tartamudean y no lo hacen aposta tampoco. Y es problema también de la mente y el corazón. Y eso no significa que sean muy espirituales y que Dios les haya hecho tartamudear. Es serio el tema, ¿eh? Es serio. Y a mí me han dado una oportunidad, o me estáis dando una oportunidad, los que me estáis escuchando, de exhortaros en amor, porque todavía hay tiempo. Mientras que tengas vida, hay tiempo. ¿Qué problema? Estamos viendo. Ah, sí, pero es que yo he creído. Sí, pero no has creído. Tú has creído, pero luego te han metido un montón de ideas en la cabeza que tienes que sacar, tienes que borrar, tienes que eliminar porque estás dirigiéndote por esas ideas. No te estás dirigiendo por la palabra. Tú no eres obediente a la palabra. Tú eres obediente a esas ideas. Y estás todavía... No, borra esas ideas. Bórralas. Olvídalas. Empieza de nuevo. Hay oportunidad. Y digo, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero aborrecer el pecado. Yo no quiero tener esta naturaleza. Yo quiero estar con Cristo, que sea Cristo quien dirija mi vida y que todo lo haga Él y que yo solo le ame y que quiera obedecerle y que quiera estar con Él. No me importa morir por Él. Vamos. El Señor está buscando personas sinceras de corazón que quieran hacer eso. Sí, yo sé que tenemos que evangelizar a los que no creen en Dios. Pero Pablo iba a evangelizar a las sinagogas, donde supuestamente todos los que estaban ahí creían en Dios. Y esos mismos eran los que le tiraban piedras. Bueno, pues digo, ¿será que yo también tengo que predicar en las iglesias? Que hay muchos que van caminando por un camino ancho donde ay Dios, bendíceme para darme trabajo, ay Dios, bendíceme para poderme comprar un coche nuevo, ay Dios, bendíceme que quiero que mis hijos vayan de carreras, ay Dios, y amigos, no estábamos en el mundo para divertirnos. Perdona, ese es el mundo. Sí, cuando vienen y te dicen, oye, se acabó, hay un bicho y todos a casa. Y el que salga le voy a poner una multa y todos en casita, obedeciendo y viendo la tele. No, tú tienes un Dios y tienes un propósito por él. A lo mejor has oído hablar de él, a lo mejor estás yendo a la iglesia, a lo mejor llevas años escuchando a tu pastor. Claro, como yo, 22 años. Ahora cuando le escucho digo, madre mía, este va para... ¿Dónde va, Señor? Ten misericordia, 22 años, y este es el director de no sé qué. Y está, ¡oh! ¡Qué tiempo! Estuve con unos pastores y se movía el espíritu y sentíamos una... Digo, ¿y qué estaba sintiendo? Que yo no siento, ¿no? Y, claro, tiene que decir eso para llamar la atención. Oye, el espíritu y todos ahí dicen, ¡ay, queremos eso, queremos eso! Y luego predica y ves lo que predica. Pues si estaba el espíritu, madre mía. Poco a poco. De momento empieza a mirarte en la Biblia como un espejo. De momento empieza a ver quién eres. Dios no puede hacer nada si tú no te das cuenta quién eres.
tú tienes que saber cómo de inmundo eres. Cómo de inmundo eres. El pecado es algo que está intrínseco en la naturaleza del hombre y hace creer que es natural. Ay, es que me he enamorado de esta mujer. ¿Pero estás casado? Sí, pero si me he enamorado vendrá de Dios. Porque si no, no es porque quiera hacer nada con ella, es que la amo. ¿Qué? Pero si tienes mujer e hijos, ¿cómo vas a amarla? No, es que el amor. ¿Qué? Lo hacemos espiritual. El pecado es una... Es horrible, es una trampa tremenda. Ay, no, es que... Oye, no pasa nada porque venda alcohol. En algún sitio tienen que comprarlo los que beben. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Cómo? No, o el que tiene un estanco. O está en una tienda de esas modernas que venden marihuana. Y es cristiano. Ah, Dios. Llama al prójimo. No. Ahora, no hay que decirle, no lo hagas, eso no lo tienes que hacer, que es pecado. No, hay que decirle, mira, tío, o te arrepientes y te das cuenta y Dios te revela ese corazón que tienes, que es una piedra. Y tú te arrepientes y Él te pone un corazón de carne y empiezas a seguirle. Oh, lo siento mucho. Vas a ganar mucho en este mundo, pero vas a perder tu alma. Y espero no tener razón, porque como tengas razón, la eternidad es muy larga para estar una eternidad apartado de Dios. Ah, no, eso no. Yo creo en Jesús, pero eso no lo creo que vaya a pasar. Dios no es tan malo. ¿Cómo? Ah, crees unas cosas y otras no. No se trata de nosotros. Yo te animo porque no es nuestra sabiduría, lo que sabemos, lo que entendemos. No se trata de nosotros. Porque si se tratara de nosotros lo tendríamos clarísimo, fatal. Solo entrarían en el cielo, pues, iba a decir un par de ellos, pero yo creo que ni esos. No. Se trata de que tú tienes que entender que solo Cristo, y que tu vida tiene que glorificar a Cristo, y que tu vida tiene que dar gloria a Cristo en todo momento. No solo cuando estás en la iglesia ni cuando estás hablando con Él, en todo momento, en todo momento. Y no por fuerza, sino porque tienes tanto deseo de estar con Él y de servirle. Y eso no sale de la naturaleza carnal. Y eso no sale de la naturaleza caída. Y eso no sale por obras muertas. Eso sale de un entendimiento de que yo no puedo y que le necesito y que es Él el que lo tiene que hacer. De un arrepentimiento genuino. Bueno, no sé, en el proceso que está Dios contigo, yo sí sé en el que está conmigo y estoy en el horno. Ahora mismo estoy en el horno. Me encantaría contároslo, pero no puedo. Pero estoy en el horno. Y Dios me está diciendo, tranquilo, tengo todo en control, pero estoy en el horno. Eso de que porque crees en Dios no vas a tener problemas. Si te han dicho eso, te han engañado. Si estás creyendo en Jesús por eso y va a depender de eso, pues mejor déjalo ya, porque no es por eso. Es por algo mucho mayor. Es para darle la gloria a Él, por lo que es Él, por lo que ha hecho y por lo que tú eres en Él. Amén. Estamos todos en el horno, paz. Estamos todos en el horno. En una forma o de otra, todos estamos en el horno. Mi mujer me dice, no te preocupes, hoy no te eso de dolor. Sí, estoy bien, estoy contento, pero el dolor no me lo quita nadie. El malestar, sí, no, porque dice, el amor es sufrido. Es que tendríamos que estar en el horno cada vez que veíamos a nuestros vecinos que no creen en Dios.
cada vez que viéramos subir aquí en el live a una de esas personas que quieren decirnos que hay que cumplir la ley, que hay que circuncidarse, que el sábado y toda esta gente, habría que estar en el horno y sufriendo, decir, Señor, ten misericordia, alcánzalo, que pueda ver tu misericordia, que pueda ver tu poder, que está queriendo sustituir tu cruz. ¿Por qué? Si no lo podemos hacer, ¿cómo que salvo por la ley? ¿Cómo que...? Esos que no creen en Jesucristo y que no sé cómo justifican sus pecados, o esos que creen otras cosas, ¿verdad? Que cuando uno ve la realidad dice, "Pero entonces, ¿no?". Y ves que tienen la mente totalmente cauterizada y totalmente anulada y que serán... Bueno, todavía hay esperanza. Oro para que tú que estás escuchando, ¿verdad? Tengas esa revelación, que la palabra de Dios pueda alcanzarte. No es por tu fe, acuérdate, es porque Él viene y quiere alcanzarte. No es por lo que tú crees, es por lo que Él te está permitiendo que creas. Nada es por nosotros, todo es por Él. Aún las obras que vas a hacer o que estás haciendo, tiene que ser de Él. Ah, pero ¿cómo vas eso? Pues yo no sé cómo es, pero tú haces tú. ¿Podrías llamar obras darle un beso a tu mujer? Tú amas a tu mujer o a tu novia y le das un beso. ¿Puedes llamar obras a eso? ¿Mm? Pues es una obra de Dios. Es una demostración de amor. Ah, pero a mí eso no me cuesta. Claro, porque esas son las obras que Él preparó de antemano para que tú camines por ellas. Algo que sale del Espíritu. Cuando adoras a Dios no es que cantes muy bien y que... El verdadero adorador es el que lo hace en espíritu y en verdad. ¿Tú conoces alguna verdad más verdad que su palabra? ¿Mm? Cuando oigas verdad, solo hay una verdad, su palabra. Y la palabra y Jesucristo uno es. Amén. Bueno.